Hola a todos, mi nombre es Sebastián Quintero, soy residente de Medicina Interna. Voy a empezar a publicar videos colaborativos aquí en el canal. Algunos puede que sepan que yo soy profesor de MediLearners y he publicado acá algunos lives sobre Monkeypox y sobre VIH. La idea es que hoy vamos a hablar de tuberculosis, espero les guste. Si lo disfrutan no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Además los invito a mi cuenta de Instagram donde pueden encontrar contenido académico acerca de infectología y de microbiología. No siendo más, empecemos con el video. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del tratamiento de la tuberculosis. Este va a ser el contenido del video. Algo acerca de la importancia del tema. Vamos a aprovechar y ver farmacología. Vamos a mirar cómo han cambiado las definiciones. Tuberculosis sensible, resistente, latente y finalmente reacciones adversas. Veamos un poco de contexto. La pandemia ha afectado múltiples cosas, entre ellas la tuberculosis. Estas curvas muestran cómo ha sido la notificación de casos para estos años. Vean cómo a nivel global se ha caído la notificación de la enfermedad. Esto definitivamente nos va a generar un aumento en la incidencia de casos en los próximos años, ya es la importancia de saber cómo debemos manejarla. Y cuando miramos metas de tratamiento, estos datos publicados por OMS el año pasado nos muestran que en tuberculosis sensible solamente uno de cada dos pacientes estaba en tratamiento. Y cuando miramos tuberculosis resistente, únicamente uno de cada tres pacientes estaban realmente en manejo. Esto igualmente impacta en curvas de mortalidad y veamos cómo independiente de la infección o no por VIH, las curvas de mortalidad en tuberculosis para los años de la pandemia han ido aumentando. Con esto en mente, vamos a empezar aquí. Realmente uno muchas veces desconoce cómo actúan los medicamentos que funcionan a nivel de la micobacteria. Vamos a empezar por los cuatro básicos, es decir, rifampicina, un medicamento que actúa a nivel de la ARN polimerasa de la bacteria. Tenemos la piracinamida, que actúa a nivel del ácido micólico al inhibir la sintasa de ácido graso tipo 1 e igualmente altera el pH intracelular. Tenemos la isoniazida, que funciona como un profármaco y una vez es activado va a inhibir la INHA y la CAS-A, y esta es la razón por la cual mutaciones a este nivel nos van a afectar y van a dar resistencia frente a este medicamento, y el etambutol, que inhibe la adenosyltransferasa 3. Acá tenemos los mecanismos de los medicamentos pilares en tuberculosis. Sin embargo, veamos cómo hay otros medicamentos que igualmente actúan a nivel de la micobacteria y tienen papel especialmente en tuberculosis resistente. Aminoglucósidos, que actúan a nivel de la subunidad 30S del ribosoma. Tenemos las quinolonas, otro medicamento que va a actuar a nivel del ADN de la micobacteria. Tenemos la etienamida, que actúa a nivel del ácido micólico al inhibir la reductasa de ácido graso. Tenemos la cicloserina, un medicamento que actúa a nivel del peptidoglicano al inhibir la racemasa y la ligasa. Tenemos derivados de el PAS, que actúan a nivel de la vía de los folatos. Y tenemos un medicamento muy interesante como la clofazimina, que actúa a nivel de la membrana, inhibe la fosfolipasa, inhibe canales de potasio, genera peróxido de hidrógeno e igualmente actúa directamente en la cadena de electrones. Otros medicamentos, miren como el linezolid, ahora uno que también actúa a nivel del ribosoma, sin embargo este es en la subunidad 50S. Tenemos los carbapenémicos, que como los betalactámicos actúa a nivel del peptidoglicano. La bedaquilina, muy interesante, actúa directamente en la formación de energía de la micobacteria al inhibir la ATP sintasa. Y la pertonamida, un medicamento que actúa a nivel del ácido micólico al bloquear su síntesis y al liberar óxido nítrico. La importancia de esto radica es que la micobacteria normalmente cuando infecta a una persona está en diferentes estadios, es decir, algunas están dormidas, otras están reproduciendo y las que se reproducen, algunas la hacen más rápido que otras. Esto hace que la razón de combinar medicamentos no solo sea porque la micobacteria es difícil de eliminar, sino que yo busco eliminar las micobacterias en diferentes estadios de manera simultánea. Digamos que para Colombia esta es la guía más reciente, que es 2020, realmente es hace 2 años. Sin embargo, la información en tuberculosis no se detiene. Tenemos publicaciones todo el tiempo, algunas muy importantes, inclusive que han salido en septiembre de este año,
que es la idea que vamos a ver en este video. Primero que todo, las definiciones. Recordemos que uno puede definir tuberculosis basados en cuándo me infecté, basados en dónde estoy infectado, y para el caso de este video vamos a hablar de sus resistencias. ¿Por qué? Porque es que esto va a definir su manejo. Digamos que yo quisiera siempre enfrentarme a una micobacteria que sea sensible, y sus medicamentos yo los pueda elegir y pueda basarme en los cuatro más importantes. A veces no pasa y acá empiezan estas definiciones y empezamos con la primera, que es monorresistencia. Acá es cualquier resistencia a un único medicamento, pero que este no sea la rifampicina. La polirresistencia son combinaciones de dos medicamentos, sin embargo acá no implica la rifampicina, es decir, las combinaciones de isoniazida pirazinamida o isoniazida etambutol. La resistencia a pirazinamida y etambutol realmente es muy poco frecuente. Pasamos a la multidrogoresistencia, que esta sí es la combinación entre isoniazida y rifampicina, y la extensamente resistente o la XDR, cuando lo vemos en siglas, que hace referencia a isoniazida rifampicina más la quinolona más un medicamento inyectable de segunda línea. Y tenemos la resistencia a la rifampicina, que es, como su nombre lo indica, una monorresistencia. Sin embargo, por términos prácticos, cuando yo tengo una resistencia a la rifampicina, debo enfocarla como una multidrogoresistencia. Quiero que nos detengamos en esta definición de extensamente resistente, sobre la cual vamos a volver un poco más adelante, vamos a entender por qué ya es obsoleta, por qué ya no es adecuada y cómo se ha actualizado. Digamos que cuando yo voy a tratar a un paciente con tuberculosis, tengo diferentes escenarios que debo tener presentes. Uno de ellos es cómo formular el medicamento. Lo primero es que se hace basado en el peso. Y esto es importante porque normalmente un paciente que está muy enfermo, muy comórbido con otras coinfecciones, puede arrancar en un peso muy bajo que durante el manejo requiera una mejoría y por ende un cambio en la dosificación de los medicamentos. Los exámenes iniciales, y les hago énfasis en estos dos, la función hepática y el VIH, todo paciente con infección por tuberculosis debe conocer su estado serológico, esto por la relación bidireccional que existe entre tuberculosis y VIH. Hoy en día la principal causa de muerte en VIH es la infección por tuberculosis, de ahí la importancia de identificarla y identificar pacientes que puedan estar coinfectados. Y fundamental, la educación. Es un manejo prolongado, no es corto, hay un estigma muy grande desde un punto de vista social de el tener o no tuberculosis, por lo cual se debe educar al paciente que entienda la importancia de tratarse y de que si bien esto va a ser largo, pues muy probablemente, y si todo se hace adecuadamente, podrá mejorar. La fórmula es importante, esto, número de dosis. Vamos a ver que a diferencia como uno habla en otros escenarios, que uno dice 5 días, 7 días, 21 días, en tuberculosis, aunque clásicamente hemos hablado en tiempos de meses, acá la relevancia está en la cantidad de dosis y ya vamos a ver a qué hago referencia. Vamos a tener controles iniciales, vamos a tener seguimientos mensuales, hay una importancia acá de una vigilancia supervisada, porque el objetivo es poder completar el tratamiento. Los diferentes controles, esto implica un seguimiento multidisciplinario, implica estar pendiente de las reacciones adversas y esto es muy importante y recalco la parte del apoyo emocional, confianza y respeto, porque para poder lograr completar estos manejos, la adherencia no solamente depende del paciente, también depende de nosotros como médicos poder lograr transmitir un adecuado mensaje. Ahora empecemos acá, digámoslo de cierta manera, la parte más sencilla entre comillas, tuberculosis sensible. Los 4 medicamentos clásicos, rifampicina, isoniazida, pirazinamida etambutol, estas siglas son universales, R es rifampicina, H isoniazida, Z pirazinamida y etambutol. Esta es su dosis, sin embargo, por fines prácticos y igualmente buscando adherencia, ustedes van a ver que de las cosas que uno busca en tuberculosis con los esquemas, con los estudios, es la adherencia del paciente, es que los medicamentos están coformulados. Y basados en esto y basados en el peso del paciente, la cantidad de tabletas podrá ser 2, 3 o un máximo de 4 pastas.
De ahí la importancia de que esto pueda cambiar a través del tiempo. Un paciente con tuberculosis sensible, en la mayoría de casos, y ya vamos a ver cuáles se salen de esta regla, clásicamente ha tenido un manejo de 6 meses, que es lo que hemos siempre escuchado. Sin embargo, esos 6 meses hacen referencias a este número de dosis. En primera fase son 56 dosis, que aproximadamente son 2 meses, pero de ahí lo importante de no hablar en números, porque miren que si yo pienso 2 meses no corresponde realmente a 56 días, y la segunda fase, que va a ser de 112 dosis. Hay algunos contextos, que ya vamos a ver cuáles son, que en tuberculosis sensible hace falta unos manejos un poco más prolongados. Cuando yo los prolongo, esta prolongación siempre va a ser a costa de la segunda fase. Muy pocas veces la primera fase va a ser prolongada y ya vamos a ver cuáles son los dos escenarios donde esto ocurre. Pero en términos generales, cuando yo requiero tratar de manera prolongada una tuberculosis sensible, voy a hacerlo a partir de la segunda fase. Entonces empecemos a ver qué escenarios implican algunos cambios aun cuando la tuberculosis es sensible. VIH es uno de ellos. Nuevamente recordemos esta relación bidireccional que existe. Yo muchas veces diagnostico infecciones por VIH a partir de infecciones de no de tuberculosis o viceversa, diagnostico tuberculosis al encontrar un paciente con VIH. Yo debo hacerme siempre dos preguntas y es ¿en qué momento hice este diagnóstico? Es decir, ¿lo hice de manera concomitante? Encontré tanto la tuberculosis como el VIH en un paciente de nuevo para ambos diagnósticos o encontré la tuberculosis en un transcurso de la infección por VIH. ¿Por qué? Porque es que esto me cambia yo a qué me estoy enfocando. Si el paciente encontré ambas infecciones de manera simultánea, lo más importante siempre es tratar la tuberculosis. Esa es nuestra urgencia. ¿Por qué? Porque debo controlarla, porque eso es una causa de mortalidad. Y después pasar a preguntarme cuándo voy a iniciar el manejo del antirretroviral. ¿Y esto de qué va a depender? Pues dependerá de su conteo CD4. Los pacientes más enfermos tienen más urgencia de empezar su manejo. CD4 es por debajo de 50, el manejo antirretroviral debe empezar idealmente a los 15 días de haber iniciado el manejo de la tuberculosis. Con CD4 por encima de 50, idealmente 2 a 8 semanas, en general 8 semanas, es decir, 2 meses, para dar inicio al manejo de tuberculosis. Si la tuberculosis es meningea, siempre independiente del conteo CD4, deberé esperar 8 semanas para poder dar inicio al manejo antirretroviral. ¿Por qué? Porque es que si lo hago antes, aumenta el riesgo de mortalidad del paciente asociado a síndromes de reconstitución inmunológica. Ahora bien, si yo diagnostiqué la tuberculosis durante un paciente que ya venía con infección por VIH, mi pregunta no es cuándo arrancar el tratamiento antirretroviral, este ya se inició. Mi pregunta es, ¿será que su manejo antirretroviral es compatible con su manejo de tuberculosis? Estos que ven acá en verde son los esquemas que pueden ser administrados de manera concomitante, esquemas basados en tenofovir y abacavir, combinados con efavirenz, dolutegravir y raltegravir. Los inhibidores de proteasa como atozanavir, lopinavir y darunavir, dado las interacciones que tienen con la rifampicina, no pueden darse. Y eso implica un reto muchas veces, ya sea porque se debe ajustar el manejo antirretroviral si es posible, o por el contrario, si esto no se puede por el contexto del paciente, deberá ser ajustado, será el manejo de tuberculosis, que digamos se sale del objetivo de nuestro video, pero tengamos presente eso. O me pregunto por los CD4 o me pregunto por el manejo, dependiendo del momento del diagnóstico de la enfermedad. Otros contextos, como el embarazo, la enfermedad hepática y la enfermedad renal, me modifican mi tratamiento de tuberculosis aún en escenarios donde la infección es sensible. Digamos que en el embarazo no tanto, yo puedo usar el manejo estándar, hay algunas alertas de algunos medicamentos como la piracenamida que no es claro su seguridad, pero se usa igual los 4 combinados. Recuerda que la streptogramina y los aminoglucósidos no se pueden dar en el embarazo, que esto será como en un contexto de una tuberculosis resistente. En enfermedad hepática, esto va a depender del child pug. Entre más leve sea la enfermedad hepática,
más posibilidades tengo de usar mis medicamentos. Lo ideal es que yo no puedo usar los hepatotóxicos. De los 4, solamente el etambutol no afecta al hígado, y de los 4, la piracinamida será la que más hepatotoxicidad genere. Dependiendo de en qué childbook me encuentre, en el A puedo usar hasta 2 medicamentos hepatotóxicos, en B puedo usar hasta 1 y en Child C ninguno. Esto modifica los esquemas, haciendo que yo pueda usar medicamentos de solamente 3 combinados, pero con periodos que van de 9, 12 o hasta 18 meses. En la enfermedad renal, realmente depende de la tasa de filtrado glomerular. Por encima de 30 no hay inconveniente, pero por debajo de 30 la primera fase será intercalada, 3 días estándar, es decir, los 4 medicamentos, y 3 días solamente la combinación de isoniazida rifampicina. Y la segunda fase, pues sí es igual con isoniazida y con rifampicina. Ahora, ¿cuándo yo debo prolongar los tratamientos más allá de las 56 dosis que hemos mencionado y de las 112 dosis en un paciente que igual la tuberculosis es sensible? Entonces vean cómo las prolongaciones que pueden ser 112, 196 o 280 dosis son dependientes de la segunda fase. En términos prácticos, es lo que mencionamos o alguna vez de pronto han escuchado, de 6 meses, 9 meses o 1 año de tratamiento. En general, por fortuna por fortuna respecto a la adherencia del paciente, la mayoría de escenarios nos caen en este espacio, es decir, en los 6 meses. Pulmonar, embarazo, miliar y paciente con VIH que antes decíamos que siempre debía recibir 9 meses, ya no es cierto. Si la infección está controlada, está indetectable, tengo CD4 por encima de 200, una segunda fase de 4 meses es suficiente. Y las extrapulmonares que no correspondan a las siguientes. Si tengo tuberculosis geniturinaria o tengo asociada silicosis o enfermedad renal crónica o mi paciente con VIH tiene los CD4 por debajo de 200, deberé prolongarme a una segunda fase con 196 dosis. Y las tuberculosis meníngeas y óseas puntualmente vertebrales, deberán prolongarse a 280 dosis. Si ven acá, realmente geniturinario, meninges y óseo son los únicos escenarios respecto a la ubicación de la tuberculosis que me plantean prolongaciones de fase. Debemos también entender el paciente cómo se sigue en el tiempo para poder saber cuándo yo hablo de que no está funcionando adecuadamente. ¿Yo qué quisiera? Entonces, lo primero es que en las tuberculosis pulmonares, independiente de su diagnóstico, si fue vaciloscopia, si fue biopsia, si fue lavado broncoalveolar, si fue con prueba molecular, su seguimiento va a ser con vaciloscopias. En las tuberculosis extrapulmonares, el seguimiento va a ser con clínica, porque yo no tengo una prueba que me permita ver la conversión microbiológica del paciente, y esto en TB sensible. Realmente en TB resistente, el seguimiento es con cultivos del esputo cuando es pulmonar. ¿Qué quiero yo? Que los controles al segundo mes, al cuarto mes y al sexto mes sean los 3 negativos, para yo poder decir que mi paciente logró curarse de la tuberculosis. Pero ¿qué pasa cuando al segundo mes o al cuarto mes encuentro una vaciloscopia positiva? Esto cambia dependiendo de ustedes de dónde lo lean. Vamos a ver 2 posturas, una la que nos propone la guía colombiana y la otra la que nos propone la guía americana de la ITSA. Bajo un contexto, y es que yo podría tener un paciente que a los 2 meses viene mejor, ha recuperado peso, ya no tiene fiebre, pero la vaciloscopia tiene bacilos. Es que podrían ser bacilos muertos, y perfectamente estoy viendo, recuerden que la vaciloscopia es un examen al microscopio de luz, no me está hablando de que sean bacterias que puedan efectivamente hacer infección. E igual no va a ser lo mismo si mi paciente viene mal, sigue con fiebre, no gana peso, está caquéctico, sigue sudando por las noches, sigue con tos. Probablemente yo le pueda dar más valor a esa vaciloscopia. Entonces, parte de lo que nos dice la guía colombiana. Ellos dicen que si usted encuentra una vaciloscopia al segundo mes o al cuarto mes positiva, en ambos escenarios debe usted o continuar los 4 medicamentos, es decir,
usted no tiene autorizado cambiar de fase o debe volver, porque miren que en un cuarto mes ya estaríamos nosotros con el manejo solamente con isoniazida y rifampicina, y me dice usted debe volver a los 4 medicamentos hasta que no sepa qué está pasando. ¿Y cómo sé qué está pasando? Entonces, debo irme a mirar el cultivo con el cual yo hice el diagnóstico de la tuberculosis. A pesar de usar biopsia, BK, a pesar de usar pruebas moleculares, el gol estándar sigue siendo el cultivo. ¿Por qué? Porque es que el cultivo va a ser quien me dé a mí la información respecto a resistencias. Si este cultivo inicial me muestra que tengo resistencias, pues tendré que hacer un cambio de mi esquema. Si es sensible, pues bueno, puede estar más pensando que los bacilos sean bacilos muertos. A ese ACBK de control, además, yo debo hacerle prueba molecular y debo nuevamente cultivar esa baciloscopia que ahora está positiva. En el caso de las pruebas moleculares y de los cultivos es para poder identificar de forma más temprana la conducta que debo realizar. Si la prueba molecular me muestra que tengo sensibilidad, pues puedo efectivamente saber que esos bacilos puede que sean muertos, pero para la guía colombiana el cultivo deberá ser negativo para que yo pueda efectivamente cambiar de fase. Si acá el cultivo está positivo o si de manera temprana identifico en la prueba molecular las resistencias, pues deberé ajustar el tratamiento que estoy realizando. Lo siguiente es que el contexto que nos da la guía americana es diferente. Ellos dicen, venga, una baciloscopia al segundo mes que sea positiva, la probabilidad de que sea un bacilo muerto es muy alta. Entonces haga una prueba molecular rápidamente y si esa baciloscopia muestra un perfil de sensibilidad, cambie de fase, porque es que es muy probable que al cuarto mes usted ya tenga un BK negativo. Pero si ahí esa prueba molecular de esa baciloscopia salió resistente, pues deberá hacer el ajuste y acomodar su tratamiento conforme a ese nuevo perfil de sensibilidad. Finalmente, en este contexto de tuberculosis sensible, las reacciones adversas se pueden presentar. Las más importantes y de las cuales tenemos que tener cuidado es la función hepática y las reacciones dermatológicas. La piracenamida es el medicamento más hepatotóxico y si yo tengo transaminasas por encima de 3 veces asociado a síntomas o por encima de 5 veces sin presencia de síntomas, deberé suspender los medicamentos o bilirrubinas por encima de 2. Sin embargo, tuberculosis, meningias, miliares y pacientes en falla respiratoria no se pueden quedar sin manejo por el alto riesgo de mortalidad y deberá hacer manejos alternativos dependiendo de cómo esté el paciente. Otros escenarios me permiten suspender el manejo antituberculoso y reiniciarlo de esta manera. Yo inicio desde el medicamento menos hepatotóxico. Miren que el etambutol lo va a tener el paciente porque sabemos que este no es la causa. Voy iniciando rifampicina, luego isoniazida, luego piracinamida, tratando de llegar a dosis máxima. Hago función hepática más o menos cada 3 días. Y si identifico que la instauración de alguno de estos 3 desencadenó la hepatotoxicidad, pues deberá hacer un manejo ajustado retirando el medicamento que fue considerado como la noxa. Es posible que yo pueda reiniciar nuevamente los 4 y finalmente completar el manejo, que es como lo que uno quisiera siempre. Cada vez buscamos esquemas más cortos. Esta publicación es del New England, una publicación del año pasado, es un componente de un esquema de 4 meses. ¿Qué cambian? Cambian rifampicina por rifapentina, nos ponen moxifloxacina y nos quitan del esquema el etambutol. Lo compararon con un esquema con solamente rifapentina y los otros 3 medicamentos y el esquema estándar de 6 meses. ¿Qué quisieron ver? A los 12 meses, ¿qué población seguía libre de tuberculosis? Fue un estudio de no inferioridad y se logró lo que estaban buscando. ¿Y qué fue? Mostrar que este esquema de 4 meses basado en rifapentina y moxifloxacina fue no inferior al esquema de 6 meses. Digamos que esta población no tenía un porcentaje importante de población VIH, lo cual nos haría que puede que en este grupo poblacional no sea tan representado, pero en tuberculosis sensible ya estamos hablando de esquemas de 4 meses
que son no inferiores. Esto muy probablemente nos pueda representar en futuras guías cambios en recomendaciones que a países, por ejemplo, de Latinoamérica nos pone la pregunta de cómo manejar el componente de las quinolonas, sabiendo que pues nuestras resistencias sí puede que sean diferentes a las que están mundialmente distribuidas. Ahora vámonos por el otro camino. ¿Qué pasa si yo al diagnóstico o durante el seguimiento me enfrenté a una tuberculosis resistente? Hay que conocer los manejos, sobre todo porque podemos enfrentarnos a sus reacciones adversas o para entender por qué el paciente tiene algún tipo de esquema con el que podríamos vernos. Lo primero es que las resistencias van a cambiar y van a cambiar según cuáles sean. De ahí la importancia de las definiciones. Vamos a empezar en la monoresistencia a la isoniazida. Es muy posible que ustedes la vean como mono H, muchas veces está escrita de esa manera, y acá es muy importante en qué punto yo encontré la resistencia. No es lo mismo encontrarla al primer mes, al segundo mes o en la segunda fase de tratamiento. Para fines prácticos es lo mismo tener mono H o combinadas con piracinamida o con etambutol. El cambio más grande es que si yo identifico esa resistencia en el primer mes de tratamiento, el paciente tendrá que ser adicionado levofloxacina más o menos de 750 a 1 gramo día por 6 meses. Importante es que si yo no puedo excluir la resistencia a la quinolona, si tengo conocida alergia, si hay embarazo o el riesgo de la prolongación del QT porque es un medicamento que lo prolonga, pues no lo podré usar. De lo contrario, el manejo serán 6 meses del tetraconjugado. Se mantiene la isoniazida por fines prácticos de los medicamentos combinados y agrego la quinolona. En el segundo mes o en la segunda fase, el cambio va a ser que yo no voy a usar quinolona, ya no hay ningún beneficio de agregarla, y lo que hago es que me mantengo en mi esquema de primera fase, es decir, la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol por 6 meses, o en el caso de la segunda fase, me regreso al manejo y doy de 6 a 9 meses. Importante es que siempre debería ser el BK de control del segundo mes, sobre todo que buscando que sí sea una monoresistencia y no se me esté escapando una resistencia a la rifampicina, lo cual me cambiaría todo el contexto. Mensaje, en las mono-Hs no existen fases, nos quedamos con los medicamentos completos, los 4 pilares, y su manejo será de 6 a 9 meses. Ahora vengamos a esta parte de nuevamente la tuberculosis multidrogoresistente. Habíamos hablado de que es la resistencia a rifampicina e isoniazida. Hay que saberlas, pero hay que entender que estos no son esquemas que se hagan de una decisión unipersonal. Son comités de grupos de expertos que se sientan a revisar y buscan cuál es el esquema más adecuado, porque a veces no es fácil. Sin embargo, cada vez tenemos más recomendaciones de guías estandarizadas. En isoniazida, muchas veces, si no tengo una mutación muy alta, es un medicamento que igual podría usar, pero lo más importante es saber si los medicamentos de segunda línea están sensibles. A través del tiempo, las definiciones de tuberculosis multidrogoresistente y especialmente con qué tratarlas han ido cambiando. Esta tabla, que va desde el 2000 hasta el 2019, que fue uno de las más recientes cambios, miren cómo pasábamos de esquemas de 18 meses a hablar ya casi de 9 a 12 meses. Sin embargo, con la dificultad de incluir medicamentos inyectables, lo cual hace que el paciente tenga muy baja adherencia. Todo cambia en esta publicación de Lancet del 2018 y nos muestra varias cosas. La primera es que miren que aún en países de ingresos altos, solamente el 75% de pacientes con tuberculosis resistente logra un éxito en su manejo. Y esto definitivamente impacta en mortalidad. Miren cómo la mortalidad asociada o personas que han muerto durante el manejo de la tuberculosis resistente llega a ser tan alta como hasta casi del 20% en países con menos recursos. Cuando se van a revisar cómo se comportaban los medicamentos, estos son los esquemas que teníamos clásicos, o sea, los que usábamos previamente en tuberculosis resistente, y miren que no eran exactamente los que mejor se comportaban. La quinolona claramente sí, miren un OR 4.2 para el éxito, pero aparecieron otros medicamentos como linezolid, bedaquilina y clofazimina
que se comportaban de mejor manera. Esto cambió radicalmente nuestra percepción de tuberculosis resistente y nos cambió las definiciones, logrando esto. Hoy en día, para tuberculosis multidrogoresistente, hablamos de clase A, clase B y clase C de medicamentos. La clase A son medicamentos que sí o sí debo administrar, donde entran los que mejor se comportaron, es decir, la quinolona, la bedaquilina y el linezolid. Clase B son medicamentos que debería adicionar al esquema, que son la clofazimina, la cicloserina o la terizodona. Y clase C son medicamentos que uso cuando la clase A y la clase B no las pueda usar. Mi objetivo es que el esquema de tener siempre 4 medicamentos debe tener 3 de clase A asociado a 1 de clase B, o debo lograr los 4 medicamentos entre A y B, y si no lo puedo, ahí sí entra a cumplir papel clase C. De esto, ¿qué reflexión les hago? Miren cómo la definición previa que traíamos de extensamente resistente, que implicaba medicamentos inyectados, son medicamentos que ahora están en la última línea de manejo en tuberculosis resistente. Lo que hace que seguir definiendo extensamente resistente de esa manera no sea lo más adecuado. Y efectivamente la OMS se da cuenta de eso y en octubre del 2020 cambia la definición que tenemos de extensamente resistente e incluso nos agrega una definición nueva conocida como preextensamente resistente, es decir, un pre-XDR. ¿Y qué es? Pues el pre-XDR es la combinación de la multidrogoresistencia o la monoresistencia a la rifampicina más la resistencia a la quinolona. Y el XDR lo que hacemos es que en vez de decir un medicamento inyectado, hablamos de un medicamento del grupo A diferente a la quinolona, es decir, una resistencia al linezolid o a la bedaquilina. ¿Cómo trato a este paciente? Hasta hace muy poco, y muy poco me refiero del año pasado hacia atrás, los esquemas estandarizados eran estos. Eran esquemas de 6 meses, más una segunda fase de 14 meses, o esquemas de más o menos 9 meses que implicaban su uso para que fueran acortados de medicamentos inyectados durante un periodo prolongado de tiempo. Esto siempre ha dificultado la adherencia. Ustedes imaginen un paciente con inyecciones diarias por 6 meses, o tomando más o menos entre 4 a 7 pastas durante casi 2 años. Es muy difícil. Y aún más en tuberculosis XDR o asociadas a quinola, los esquemas son iguales. Miren el tiempo de duración, son esquemas de 18 meses. Aún hoy es lo que usamos. Estas son las sugerencias. Miren que son esquemas basados en linezolid, en bedaquilina, en clofazimina. No debemos saberlos de memoria, lo que les explico son esquemas que se forman en comités, pero debemos entender por qué están ahí. Sin embargo, sale esta publicación en mayo de este año, mayo 2022, donde nos cambia el manejo de la tuberculosis resistente. Y nos la cambia para mejor. ¿Nos la cambia por qué? Porque es que aparecen los resultados de esos 3 estudios, el TD-Practical, el CENIX y el NEX, que fueron estudios que buscaban esquemas más cortos con medicamentos solamente orales. Esquemas basados en bedaquilina, moxifloxacina, linezolid y pretonamida, bedaquilina, linezolid y pretonamida por 6 meses, o bedaquilina, linezolid, levofloxacina, piracinamida, isoniazida, tionamida, terizidona por 6 a 9 meses. Súper importante es que en los 3 estudios se mostró que este esquema era no inferior a lo que ya estábamos hablando de casi 2 años, pero más importante aún, con mejores tasas de adherencia, que es finalmente lo que yo estoy buscando en tuberculosis. Este artículo publicado en el New England en septiembre del 2022, que es del grupo del estudio CENIX, mostró algo aún más importante. Una de las cosas más delicadas en TB resistente son los efectos adversos de los medicamentos antituberculosos. Son muy importantes, son muy discapacitantes, y el linezolid nos genera un importante componente de aplasia, es decir, nos genera citopenias, y acá usamos dosis altas de 1200 miligramos día. Sin embargo, este estudio mostró que el uso de un esquema de 600 miligramos día se comportaba inclusive mejor que los demás esquemas y que se asoció a una menor tasa de efectos adversos. Lo que ya nos está hablando aquí muy probablemente igual, estos esquemas de 6 meses y con linezolid a una dosis de 600 miligramos pueden ser adecuadas. Eso finalmente hizo que se cambiara la recomendación y nos dan estos esquemas
para tuberculosis multidrogo resistente o preextensamente resistente. Nos hablan del uso de bedaquilina, pretonamida, linezolid, moxifloxacina, o en caso de que yo no pueda usar la quinolona, solamente bedaquilina, pretonamida, linezolid, que son los estudios que hemos visto previamente, por 6 meses, son totalmente por vía oral, no implica el uso de medicamentos inyectados. Obviamente dependemos de la disponibilidad de medicamentos que se puedan tener para poder hacerlo, pero en caso de contarlos, miren cómo ya vamos en 6 meses para tuberculosis resistente. Finalmente, la TB sensible requiere un aislamiento mínimo de 15 días y la resistente, estamos hablando de pulmonar, de 30 días. Recuerden que las tuberculosis que no son pulmonares, dado que la infección de la micobacteria siempre es por vía respiratoria, pues no requieren aislamiento porque no tienen potencial de transmisión si no comprometen el pulmón. Para ir finalizando, cuando hablamos de tuberculosis latente, entonces lo clásico es siempre hemos hablado de la isoniazida. Sin embargo, cada vez hay esquemas distintos cuyo objetivo es el mismo, bajar la duración. Antes hablábamos de 9 meses, ahora hablamos ya de 6 meses de isoniazida. Esquemas de 3 meses, por ejemplo, con isoniazida rifapentina. Para el caso de Colombia solamente está aprobada para población VIH, pero igual ha demostrado su utilidad también en otro grupo de poblaciones. Por ejemplo, esta revisión del New England del 2021 viene como la monoterapia con isoniazida es una alternativa y que los exámenes que uno debería preferir son para los esquemas, son esquemas más cortos, como por ejemplo isoniazida rifapentina de 3 meses, rifampicina por 4 meses o isoniazida más rifampicina durante 3 meses. Todo esto buscando lo mismo, buscando mejores tasas de adherencia. Efectos adversos, además de la hepatotoxicidad, miren cómo la rifampicina nos puede generar exantema, fiebre, náuseas, vómito. Muy importante los neurológicos en isoniazida. Esa es la razón por la cual no agregamos al tratamiento la piridoxina. Y miren cómo la piacinamida y el etambutol nos podrían aumentar las concentraciones de ácido úrico en sangre. Las opciones en tuberculosis resistente sí son un poco mucho más agresivas respecto a efectos adversos. Estos son los esquemas de los cuales hemos hablado durante la charla. Vean como, por ejemplo, las quinolonas, la bedaquilina y la clofazimina, medicamentos que, por ejemplo, se usan juntos, tienen problemas a nivel cardíaco, o con arritmias, o con alteraciones del QT. Linezolid, miren el problema que hablábamos de las citopenias. Medicamentos como la clofazimina genera rash cutáneo, genera una pigmentación casi que naranja de la piel. Y a veces eso obviamente genera mucha discapacidad y disconfort en el paciente y a veces puede que no sea reversible. Tenemos hepatotoxicidad dada por la clofazimina, por ejemplo. Cicloserina, isoniazida, quinolona, etinamida nos genera también efectos a nivel del sistema neurológico. De ahí nuevamente lo mismo, yo sé que es un poco repetitivo, pero por eso buscamos esquemas cada vez más cortos. Esos mensajes para que nos llevemos del video. Miren cómo la importancia de identificar resistencia nos permite aclarar cómo voy a manejar al paciente. La extensión de la segunda fase en TB sensible se hace dependiendo de si la tuberculosis es extrapulmonar y según los escenarios que hemos visto. No todo paciente con VIH va a requerir un esquema prolongado. El seguimiento es con baciloscopia, cultivo o con clínica, dependiendo de lo que estemos hablando. La identificación temprana de la resistencia a la isoniazida me permite también agregar al tratamiento la quinolona. Los esquemas de multidrogoresistencia dependen de varios medicamentos para poder lograr su efectividad y cada vez buscamos esquemas mucho más cortos. Bueno, eso es lo que tenía para contarles respecto al manejo de la tuberculosis. Espero hayan disfrutado el video. No olviden seguirme en mi página de Instagram donde comparto información acerca de infectología. No olviden dar like y compartir el video.